Buen día, queridos hermanos, queridas hermanas presentes en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Estamos aquí, hermanos queridos, para iniciar este otro ciclo en el cual terminamos este camino que hemos iniciado el día lunes, misioneros con el poder del Espíritu. Poco a poco van sumando nuestros hermanos y nuestras hermanas. ¿De dónde vienen? Que el Padre Javier los quiere saludar a cada uno. Jimena, nuestra secretaria del equipo coordinador nacional, ¿cómo estás? Campana presente Buenos Aires, hola Betty, saludos del Padre Javier para vos. Mirta Villalba, gracias por ese corazón, que es el corazón de Jesús que brilla y se enaltece cuando los hermanos se encuentran en su nombre. Bienvenidos hermanos, poco a poco sumándonos. Cristina Jerez, bendecido día para vos también. Para aquellos que ya se han levantado, que el Señor te dé una jornada excelente, llena de bendiciones. Y los que se están levantando, ánimo, ánimo, porque el Señor tiene una gran obra para hacer con vos en este día. Seguimos saludando María Fontana de la zona rural de La Rosa, Santa Fe, Argentina. Buen día, hermanos y hermanas de Santa Fe. ¿Qué otra provincia? Sandra Vallejo. Hola, Padre, buen día. Dios lo bendiga, Entre Ríos. Ya estamos saludando a las provincias. Nelly Miranda. Cristina Jerez de Merlo, Buenos Aires. Vamos, Buenos Aires. Córdoba. Bendiciones desde La Bulalle, Griselda o Origuela. Saludos. Mario Pérez, Osvaldo Vergara, desde Corrientes, Porá. Buen día, querido hermano. Concordia, Nelly Miranda. Posadas, Misiones, miren cómo nuestra Argentina, Uruguay, dice Entre Ríos. Bendecido día, Padre Javier. Tenemos también Santa Fe. Uy, se ve que Santa Fe está con todas las pilas hoy, junto con Buenos Aires, La Pampa, Silvia Pérez, James Cray. Bienvenidos, hermanos. Hoy es el último día en el cual vamos a culminar este pequeño taller, seminario, digámosle, en el cual hemos conocido y estamos conociendo el poder y la fuerza del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, que se hace visible en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a... ¡Oh! ¡Sin miedo! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Fuerza! Con nuestro querido Padre Mario. Vamos a ver un poco de ritmo. ¡Vamos, Bahía Blanca! Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Hola Charlie querido. Nuestro querido grupo desde el Virgen de Cacupé, Argentina, Córdoba. Que viva Cristo, que viva Él. Y a poquito se van sumando los hermanos y hermanas. Que viva Cristo, que viva Él. La fe viva la esperanza, viva el amor. La fe viva la esperanza, viva el amor. Oh, apareció México, Elo Espino. Buenos días, Padre, bendiciones. Gracias, mi querido hermano de México, de Chiapas. Díganme si la música ahí está muy fuerte o está bajito para poder hacer un lindo día, una buena transmisión. Viva Él. Viva la fe. Buenos días, Padre. Bendecido día, querida hermana Betty. Saludos a toda la gente de Campana que nos sigue, de los grupos de ahí de la parroquia de Carmen. Esperanza, viva el amor. Viva Cristo, que viva Él. A ver, la mano. Esta mano te trae una bendición en esta mañana para vos, querido hermano, hermana. ¿De qué está llena mi mano? ¿De qué? Bendición.
Te toco Delia, te toco Esther, te toco Rosa, te toco cada uno de los hermanos y hermanas presentes en este programa, en esta mañana. Porque Cristo ha soltado mi vida y no la quiere soltar. Estaba solo y triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha soltado mi vida y no la quiere soltar. Mi pie está lleno. Mi pie. Vamos que nuestros pies, se bendiga el Señor nuestros pies para caminar en esta mañana. De su bendición. Al hermano que toque, bendito será. Al hermano que toque, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Otro hermanito de México, Nuevo León, María Cristina. Hola. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba solo y triste, mas ahora soy feliz. Porque Jesús ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Mi ojo está lleno de su bendición. Mi ojo está lleno de su bendición. Al hermano que mire, bendito será. Al hermano que mire, bendito será. Benito, te estoy mirando. María, Sandra, Mario, Pedro, Dominici. Vamos, el grupo de María Inmaculada presente. Porque Cristo ha tocado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Chile presente. Mi cuerpo está lleno de tu bendición. María Fontana, saludos. Otros hermanos de México que están saludando. Los abrazo a cada uno, queridos hermanos, aquí desde Roma, la capital de la cristiandad en este momento. Los saludo y les digo buen día a todos. Vamos, Eliana Martínez de Chile. Otros mexicanos de Zacatecas, bienvenidos. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y hermanitos queridos, hoy, lo que es el último día, viva Chaco, vamos a empezar un poquito más temprano con la formación. Porque lo que es el último día tenemos que cerrar. Tiene que quedar claro para nosotros cuál es el mensaje que está en el libro de los Hechos. Así que los invito. Te invito a vos, Nidia, Emi. Te invito a Sandra Ayala. Invito a Betty, a Mario, a Claudia, Claudio, Marcela, a toda la Argentina y todo el resto del mundo que nos siguen. Vamos en este momento a invocar la presencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que ha guiado la vida de las comunidades primitivas nos guía en este momento. Invoquemos la presencia del Espíritu juntos, hermanos. Como sabemos hacerlo los renovados, aquellos que nos dejamos guiar por Él como el viento. Ven, Espíritu Santo. Ven en esta mañana, Espíritu Santo, ven. Ven en esta mañana, Espíritu Santo, para fortalecernos en la fe. Ven, Espíritu Santo, danos el don de entendimiento para que todo aquello que vamos a aprender toque mi vida y me transforme. Estás aquí, Espíritu Santo, en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Se mueve en Argentina, se mueve en el resto del mundo. Está aquí para consolar. Consuela a aquellos que están enfermos en este momento. Libera a aquellos que están oprimidos. Guía a todos aquellos que no tienen un rumbo, Espíritu Santo. Guía a las familias, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu viaja por las redes y nos lleva a todos la palabra de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Muévete, Espíritu Santo, muévete con fuerza. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en ti. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón.
corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Trae unión a las familias, Espíritu Santo. Muévete en mí. Ven a fortalecer los matrimonios, Espíritu Santo. Ven a tocar nuestra juventud para que se guíe por el Espíritu, por tu Espíritu, Jesús. Ven, ven. Ven, Espíritu Santo. Que no nos falte tu presencia, Espíritu Santo, en este día. Que tu sabiduría, Espíritu Santo, nos fortalezca en nuestra misión en cada lugar en el cual estamos. Que experimentemos, Espíritu Santo, que tú, así como guiaste a Pablo, a Pedro, a Bernabé, a toda la iglesia primitiva, guía a nuestros grupos de oración en este día. Guía a nuestros servidores responsables en este día. Guía a nuestro equipo coordinador en cada lugar donde nos encontramos, Espíritu Santo. Nuestros equipos nacionales. Ven, Espíritu Santo, derrámate sobre los asesores, tanto en las diócesis como a nivel de las regiones, en los países. Toca a los predicadores de nuestra renovación carismática católica, para que al igual que Pedro, que Pablo, guiados por el Espíritu Santo, transmitamos el amor de Dios a una humanidad que tanto lo necesita. Espíritu Santo, tú que has dado el don a cada hombre, a cada mujer, de poder hacer sanaciones, da en este momento a aquellos que tienen este don, que eleven su oración por los enfermos que tanto necesitan. Espíritu Santo de Dios, ven en nuestro auxilio, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y quedamos, queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buon pomeriggio, oh, una hermana della Italia, bellissimo. Dio vi benedica, pace e bene, Irina de Genova. Saluti per voi. Bien, queridos hermanos, nos quedamos en esa presencia del Espíritu Santo. Liliana Garro, que el equipo coordinador de Córdoba, el Señor los bendiga, querida hermana querida. Elda Espíndola, ven Espíritu. Bien. Ahora sí, nada se hace sin la presencia del Espíritu Santo. Lo hemos invocado y ahora tenemos que dejar que la palabra de Dios, las enseñanzas, entren en nuestra mente, pero que de nuestra mente esas enseñanzas bajen al corazón. Y desde el corazón estas enseñanzas se transformen en obras concretas por los demás. Bien. Bueno. Manos a la obra, que tenemos pocos minutos y hay que terminar este libro. Partamos de la base, queridos hermanos, que habíamos visto en el último encuentro cómo podíamos ver en los Hechos de los Apóstoles que la idea central era mostrar cómo Jesús actuaba en la vida de la iglesia primitiva, las comunidades de hermanos y hermanas que iban surgiendo tras la ascensión, gracias al poder del Espíritu. Vimos cómo en los Hechos de los Apóstoles hay dos momentos. Hay un gran momento que nos cuenta todo lo que sucedió con los apóstoles, la figura de Pedro, fuerte, segura, autoridad, que une a la iglesia, que le da vitalidad, que sana, que tiene poder. Vemos la acción de algunos apóstoles puntuales. Y una segunda parte en la cual el apóstol Pablo, aquel que dice que es como que ha nacido de un aborto, aquel que es capaz de llevar la palabra a los paganos, ocupará la gran parte del segundo momento.
Hemos visto que este Hecho de los Apóstoles fue escrito por Lucas, que era un médico pagano que acompañaba a Pablo en sus viajes, y que la idea de Pablo es transmitir a Teófilo, el amigo de Dios, que decíamos el encuentro pasado, nosotros también tenemos que sentirnos ese Teófilo, hombre y mujer, ese amigo de Dios que tiene que recibir el mensaje para que el Espíritu Santo también nos ponga en movimiento. Terminamos el último encuentro, vimos el capítulo, un resumen de los capítulos, llegamos al capítulo 9, en el cual teníamos la conversión de San Pablo. Buen día, Marisa. Buen día, Lelis, María Susana. Y veíamos que para poder entender la acción de Dios, de Jesús, tras su ascensión a los cielos, teníamos que mirarla desde la óptica de la cruz. ¿Cómo desde la óptica de la cruz? Jesús vino al mundo para traernos la salvación. Solo que para Jesús poder salvarnos, Jesús asumió ¿qué cosa? Nuestros pecados. Con el precio de su sangre fuimos salvados. Entonces, para poder hacer la experiencia de la resurrección, primero es necesario morir. Primero es necesario asumir el pecado. Primero es necesario hacer ese morir al hombre viejo para nacer al hombre nuevo. Y esto es lo que nos enseña Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, como él se define, era un fariseo. Era un fariseo que era ferviente de la ley. Él conocía las Escrituras, el Antiguo Testamento. Él conocía el Antiguo Testamento. Él era un fiel a Dios, al Dios del Antiguo Testamento. Pero era una persona que era ciega. Ciega en cuanto que no podía ver más allá de lo que su pequeño mundo construido a través de las enseñanzas en las sinagogas y en el templo existía. La figura de Jesús, este Hijo de Dios que ha venido, que no busca poder, que no busca fama, por el contrario, se une a los pobres, a los pecadores. Un Jesús que va a morir en la cruz, siendo un escándalo. Era imposible para este Pablo comprender que este Jesús que murió en la cruz fuera el Mesías. Y por lo tanto, él se torna el gran perseguidor de los cristianos. Como vimos cuando leímos el capítulo número 7, en el cual viene la muerte de Esteban, el primero de los diáconos, y este que es el primer mártir de la iglesia, decía que Saulo era aquel que miraba todo, consentía, pidió autorización a las autoridades judías para ir a las diferentes sinagogas en los diferentes lugares para poner presos a los discípulos del camino. Discípulos del camino o simplemente los del camino, fue el primer nombre que recibieron los católicos. Nuestra iglesia, aquellos que van formando, eran llamados los del camino. ¿Por qué? Porque los discípulos, guiados por el Espíritu Santo, no estaban presos en un lugar fijo en las sinagogas, sino que por el contrario, la palabra de Dios iba de persona a persona, cuerpo a cuerpo, de persona a persona se anunciaba, ¿dónde? En el camino. De esta manera, Pablo, en su obsesión porque él tenía la verdad absoluta de que Jesús era un falso, que era una secta y que él había sido un farsante, perseguía a los seguidores. Si no apostataban, si no decían que no creían en Jesús, los hacían matar.
los encarcelaban. Y Él tiene en sus manos sangre de aquellos primeros discípulos y discípulas que, movido por su odio hacia los discípulos de Jesús, tenía. Y esta es la novedad que nos va a presentar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús hace nuevas todas las cosas. Jesús, a través del Espíritu Santo, Jesús transforma los corazones. Jesús es capaz de transformar una persona que es enemiga de la iglesia, enemiga de Él, es capaz de transformarla en un servidor de su palabra. ¿Y esto por qué? Porque el mensaje central que va a transmitir los Hechos de los Apóstoles es que lo que salva al hombre es el amor. Es el amor que Jesús tuvo por la humanidad y se entregó, ¿dónde? En la cruz. Se va a testimoniar un Cristo crucificado. Y por eso va a llegar tanto a los paganos. Por eso el cristianismo va a tener tantos adeptos. ¿Por qué? Porque todos aquellos que se reconocen que su vida ha perdido el sentido, ya no es una vida feliz, van a encontrar que a través del perdón de los pecados que da Jesús, pueden ser de ahora en adelante personas nuevas y personas salvadas. Y aquí tenemos entonces la conversión de Pablo, que se veía en el capítulo número 9. Capítulo 9, Saulo que persigue a los cristianos oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Qué bonito sería si en nuestras predicaciones, si en nuestro encuentro con las personas, nosotros somos los intermediarios de ese amor de Jesús, que le decimos a las personas: soy yo, Jesús, el que viene a salvarte. Saulo, que tras eso queda ciego, es curado, vimos por un Ananías. Luego vimos cómo Pedro tiene un papel importante en cuanto a que Pedro va a tener esta intuición del Espíritu Santo, que el reino de Dios no es solo para los judíos, sino que es para los paganos. Y vimos en el capítulo número 10, el encuentro pasado, la conversión del centurión. Pedro, que ya estaba llevando la palabra a diferentes lugares fuera de Jerusalén, a estas tierras que eran de como cierta desconocida, hay un centurión romano que era un hombre justo, era un hombre que tenía actos de caridad para con los miembros del pueblo y era un hombre devoto a Dios. Pero era romano, no podía entrar en las sinagogas porque no era judío, era un hombre impuro y todo aquel que entrara a su casa se tornaba impuro. Y vimos en el encuentro pasado cómo Pedro, primero que nada el centurión tiene una visión, ve un ángel en el capítulo 10, este ángel le dice al centurión que manda a buscar a Pedro, se encuentra en tal lugar, en la casa de tal persona, él te enseñará lo que debes aprender. Mandan a buscar a Pedro, cuando llegan al lugar, Pedro había tenido otra visión que le decía: no temas, Pedro, ve. Y a Pedro se le habían bajado como una especie de sábanas con todo tipo de animales y le decían: come, Pedro. No puedo comer porque esto es impuro. Y le dice la palabra después de 3 veces: no digas impuro lo que Dios ha purificado. Y ahí
él va a empezar a comprender que Dios nos ama a todos. Y cuando llega a la casa del centurión y encuentra a estas personas sedientas de conocer a Jesús, el mensaje que tiene que darles, recuerdan que decíamos, tras la predicación de Pedro, al centurión y a toda la familia y amigos, dice que en cuanto él predicaba, el Espíritu Santo se posó sobre esta comunidad. Qué hermoso, querido hermano, querida hermana, saber, como les dije el otro encuentro, que el Espíritu Santo obra cuando quiere, como quiere y donde quiere. Y el Espíritu Santo, cuando la persona recibe la predicación, el Espíritu Santo desciende y nos torna ese discípulo, esa discípula misionera. En el capítulo 12, ya pasamos un poquito más adelante, habíamos visto en el capítulo 11, antes que nada, que Pedro empieza a predicar en las iglesias de Antioquía, donde le llaman por primera vez cristianos, porque tras la muerte de Esteban en el capítulo 7, comienzan a perseguir a la iglesia. Y en la iglesia primitiva había lo que se llamaba una asamblea, la asamblea de Jerusalén. ¿Por quién era formada? Por los apóstoles, por aquellos que los apóstoles estaban instruyendo, los ancianos, y por todos aquellos seguidores de los discípulos. Y esta asamblea, cuando empiezan matan a Esteban y empiezan a perseguir a los cristianos, empiezan a seguirlos con Pablo de Tarso, con otros, se empiezan a dispersar por el camino. Y van así formando comunidades en Samaria, en Judea, en Siria, en Antioquía. Y cuando se van enterando los apóstoles de lo que obra el Espíritu Santo, ellos van visitando. En el capítulo 12, el rey Herodes, este rey, comienza también a que no solo los judíos persiguen a los discípulos de Jesús, a la iglesia primitiva, sino que también Herodes, para simpatizar a los judíos, comienza a perseguirlo. Y en el capítulo 12 tenemos la muerte del primero de los apóstoles, Santiago, el hermano de Juan. El hermano de Juan es preso por Herodes y lo matan públicamente. Aquí vemos cómo, querido hermano, hermana, no era todo color de rosas en los Hechos de los Apóstoles, sino que por el contrario, la iglesia va a crecer, pero como dicen, es fecundada con la sangre de los mártires. La iglesia es fecundada con la sangre de los testigos, hombres, mujeres, niños, ancianos, que por decirle sí a Cristo han muerto testimoniando su nombre. Viendo el rey Herodes en el capítulo 12 que esto agradaba a los judíos, lo ponen preso a Pedro en el capítulo 12. Solo que aquí hay algo importante en el capítulo 12, es que en cuanto Pedro es preso, la asamblea, toda la iglesia que se ha enterado de que Herodes ha matado a Santiago, que lo tienen a Pedro y que por lo tanto Pedro corre el riesgo de correr la misma suerte que Santiago, ¿qué hace la comunidad? La comunidad ora. La comunidad hace una vigilia de oración pidiendo a Dios por Pedro. Y es aquí que estando en la cárcel, aparecerá en el capítulo 12 un ángel, le dirá a Pedro que se levante, que se vista, y este ángel lo va a conducir fuera de la cárcel. De cierta manera, como que adormece a los guardias, saca a Pedro. Pedro, cuando está fuera, está en la calle, piensa que esto es una visión, y luego toma conciencia que no, que el espíritu, que el ángel lo ha salvado. Llega y se reúne con la asamblea, y la asamblea alaba a Dios. ¿Por qué?
porque se dan cuenta del poder de la oración. Qué hermoso. Hola Aide, hola Verónica, hola Meoto. Ahí se dan cuenta que el Espíritu Santo escucha el clamor de la comunidad. En este tiempo de pandemia, si hay algo que yo me he dado cuenta, queridos hermanos y hermanas, es cómo la renovación carismática católica, los grupos de la renovación, es más, en general toda la iglesia, pero nosotros que somos parte de la renovación carismática, cómo se ha intensificado la oración por los enfermos, por los médicos, por todos aquellos que trabajan por la salud. Aquí nos muestra el poder del Espíritu y de la oración. Todo aquel que confía en esa oración, Dios escucha y Dios libera, Dios sana, Dios transforma y convierte, toca los corazones. Por eso, al ministerio de intercesión, tomen esa fuerza, queridos hermanos de la renovación carismática. No simplemente decimos, te pedimos por la salud de A o de B, sino que tenemos la convicción de que el Espíritu Santo, que Jesús está ahí, que como el incienso llega a la presencia y cuánta sanación está haciendo. Más adelante, ya en el capítulo número 13, queridos hermanos, ya va saliendo un poco de la escena Pedro. Este Pedro que ha resucitado a una mujer, este Pedro que ha sanado al cojo, este Pedro que, como dicen los Hechos de los Apóstoles, ponían a los enfermos alrededor del camino y aquel que era tocado por la sombra de Pedro era sanado. Este Pedro que tiene fuerza, ya en los Hechos de los Apóstoles comienza a disminuir y comienza a surgir la figura de Pablo. Interesante esta parte de Pablo que nos cuenta en los capítulos 12, 13, 14, porque tras Pablo ser de cierta manera sanado por Ananías, Pablo es enviado a Tarso y hace un tiempo de purificación, hace un tiempo de escucha, y luego Pablo sale a misionar. No es que Pablo ahí nomás se convirtió y al día siguiente ya iba. ¿Por qué? Porque mucha gente sabía lo que Pablo había hecho, cómo mataba a los cristianos. No fue fácil para Pablo introducirse dentro de la asamblea de la comunidad. Y lo que los apóstoles tuvieron un tiempo de preparación de 3 años con Jesús, Pablo también va a hacer una experiencia de desierto en la cual se va a dejar guiar por el Espíritu. ¿Para qué? Para aprender todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo. ¿De boca de quién? De los discípulos. En el capítulo 13, Pablo ha visto a Cristo en gloria y por tanto él se ha unido a la asamblea ya reunida. Pero aquí no está Cristo personalmente presente para enviarlo como testigo. Sí, el propio Espíritu Santo lo enviará. Aquí, queridos hermanos, quiero entrar en un punto importante que habla de la Iglesia Universal. Existía hasta el capítulo 12 el centro de la vida del cristianismo, digamos, de la iglesia primitiva, era Jerusalén, donde se encontraba Pedro, donde se encontraban los apóstoles. Y había una asamblea que, si bien había misiones en todos los lugares, eran todos dirigidos ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Cuando Pablo surge y Pablo va a Antioquía y se encuentra en Antioquía junto con Bernabé, con una gran comunidad, en Antioquía se forma como una nueva asamblea, pero no por judíos, sino por gentiles. Y esta asamblea, que decía en el capítulo 12 que había
profetas, maestros y los va nombrando, esta asamblea ora y ya no es Pedro y el equipo quien dicen a dónde tienen que ir los misioneros, sino que es el Espíritu Santo quien en este capítulo ya a la iglesia de Antioquía dice, mientras oraban los discípulos, el Espíritu Santo le dio el don de entendimiento, el don de palabra a uno de los que estaban presentes y dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé para la misión. Y es así que Pablo y Bernabé comienzan los viajes. Van a ser 3 viajes que va a hacer Pablo. 3 viajes en los cuales va a llevar la palabra y va a formar comunidades en Macedonia, en Siria, en Iconia, en Derbe, es decir, Asia Menor, Grecia. Va formando Tesalónica, Efesios, todos estos nombres que conocemos en la Biblia y de los cuales existen las cartas de Pablo. Es aquí el momento en el cual, este Pablo, ya fuerte, ya un misionero, comienza a hacer viajes y van formando comunidades en diferentes lugares. En cada lugar que él iba, existía de cierta manera un pequeño grupo. No es que Pablo empieza de cero, sino que por el contrario, en todo lugar que Pablo iba, los discípulos de Jesús que se habían ido esparciendo poco a poco, han ido formando pequeños núcleos que son fortalecidos con la presencia de Pablo. Entonces, esta es la importancia del capítulo 13. Nos muestra cómo surgen como ya 2 asambleas. Por un lado, Jerusalén, con la presencia de Pedro y los apóstoles, Antioquía, y esta fuerza del Espíritu Santo, que ya es el Espíritu quien toma la iniciativa y va mandando a Pablo a diferentes lugares. Sí, algo que quiero aclarar es que existe, hermanos y hermanas, una conexión. Veremos ahora en el capítulo que siguen cómo, mismo que el Espíritu Santo va indicando a Pablo y van haciendo misiones, existe una comunión entre la asamblea de Jerusalén y la asamblea de Antioquía, las comunidades. En el capítulo 4, mientras que Pablo va a los diferentes lugares, existían comunidades judías muy, pero muy fervorosas. Y como les decía, la gran dificultad que tenían las primeras comunidades era la oposición de los judíos. Los judíos veían a los seguidores del camino como herejes, como miembros de una secta, así como vemos hoy nosotros a cuantos hermanos de otras religiones, que no son religiones, son sectas. Ahí van los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera. Los discípulos de Jesús, en el primer momento, eran tenidos como sectas. Y por lo tanto, eran de cierta manera enjuiciados, los latigaban, los metían a la cárcel, porque lo que ellos enseñaban iban en contra de la doctrina oficial. Y aquí vemos en estas predicaciones de Pablo, cómo la oposición de los judíos hace que a Pablo cierta vez los van a enjuiciar, los van a echar de las ciudades. Y Pablo en todo momento, ¿qué hace? Si no son recibidos en un lugar, el Espíritu los lleva a otro. Y aquí dice que van a Perge. Capítulo 15. Y aquí ya recuerden que dijimos también en la formación que los Hechos de los Apóstoles es un periodo aproximado de 30 años. Desde el año 33, cuando muere Jesús, resucita y la ascensión al cielo, al año 63, que es donde termina los Hechos de los Apóstoles, con Pablo alquilando un lugar esperando el juicio del emperador, estos 33 años, muchas cosas suceden. Por eso muchas veces de un capítulo para otro, ya han pasado 5, ya han pasado 10 años, y en fin, la comunidad se ha expandido. En el capítulo 15 surge un gran conflicto. ¿Por qué? Porque
cuando en Jerusalén Pedro y los demás apóstoles, los ancianos, aquellos que eran formados por judíos convertidos al cristianismo, se enteran de que Pablo ha formado comunidades en Antioquía y en Siria y en tantos lugares. Y estos grupos paganos no están circuncidados, no cumplen la ley de Moisés y por lo tanto no son judíos. Jerusalén lo que quiere hacer es: tenemos que circuncidarlos, tenemos que enseñarles las leyes de Moisés y tienen que ellos adaptarse a nosotros. Se los hago un poquito más así expresivo para que lo podamos entender. Entonces, lo que quieren es imponer cómo viven las comunidades de Jerusalén a aquellos que Pablo ha evangelizado. Por eso es que Pablo va a descender de Antioquía y de los lugares que él ha evangelizado con nuevos miembros de estas comunidades a Jerusalén, y en Jerusalén se va a formar lo que se le llama el primer concilio de la iglesia. Este primer concilio, saludos desde la Florida, Carlos Alberto Encinas, mucho gusto. Benito Antón, muchas gracias, padre. Y resumido, exactamente, lo resumo porque son 28 capítulos y quiero que quede para ustedes por lo menos una llave de lectura para que cuando lo tomen a los hechos, sí, esto es lo que más o menos el padre nos comentó. Entonces decimos, Pablo, Bernabé, discípulos de las nuevas iglesias paganos, descienden, convertidos, descienden, se encuentran en Jerusalén y se forma lo que se llama el primer concilio, llamado Concilio de Jerusalén. Así como tenemos el Concilio Vaticano II, que fue tan importante para la iglesia, donde la palabra de Dios comienza a entrar a las manos de todos. Cuando el Concilio Vaticano, la iglesia se unen todos los obispos y dicen: de ahora en adelante las misas serán celebradas en la lengua de cada lugar. El primer concilio fue en ese tiempo, en el capítulo 15, años 50 aproximadamente. ¿Y qué sucedió ahí? Pablo comenta cómo el Espíritu Santo lo ha guiado, cómo el Espíritu Santo ha transformado la vida de estas personas. Pero Pablo dice que estas personas no necesitan asumir la religión judía, sino que con la fe en Jesucristo y la gracia del Espíritu Santo, ellos ya son salvos. Por otro lado, están aquellos que no, aquellos judíos un poco más conservadores, convertidos al cristianismo, pero que dicen: no, para ser miembros del grupo de Jesús tienen que asumir. Vienen esos combates. Hasta que Pedro se levanta y Pedro les dice, y aquí veamos cómo la figura del Papa es realzada. Porque así como Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Pedro se levanta y les hace entender a las comunidades que Jesús, el reino de los cielos, no hace distinción de persona, y que así como él, el Espíritu lo guió a la casa de Cornelio y el Espíritu le mostró que se derrama sobre todo aquellos que creen, y luego la participación de otros de los apóstoles, se llega a una conclusión. ¿Cuál es? No es necesario que los paganos se hagan circuncidar, no es necesario que aprendan la ley de Moisés. Por el contrario, con la enseñanza de Jesús, con el testimonio que se le están dando los discípulos, basta para formar parte de los discípulos del camino. Si le piden que no coman carnes consagradas a los ídolos, que no tengan uniones ilegales, de la moralidad sexual, le dan algunas recomendaciones.
Pero acá hay un gran salto en la iglesia. ¿Por qué? Porque poco a poco el cristianismo se empieza a ir separando del judaísmo. El cristianismo comienza a tener matices propias en las cuales lo que va a interesar, si bien están ancorados en el Antiguo Testamento, lo que va a salvar a los discípulos va a ser las enseñanzas de Jesús, va a ser la acción del Espíritu Santo, va a ser poner en práctica la buena noticia. Así que eso en el capítulo 15. En el 16 están los viajes de Pablo. 17 sigue evangelizando Pablo. 18 continúa el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Ve? Ya ha llegado de Antioquía, a Corinto, a Éfeso, Tesalónica, en fin. Pablo ya en el capítulo 18 se ha expandido el cristianismo, la iglesia se ha expandido a gran parte de lo que es Europa, en la parte de Grecia, de lo que es Asia Menor, hasta llegar. Pero están separados de Jerusalén. En Jerusalén todavía sigue el grupo grande, predominado principalmente por algunos de los apóstoles, porque otros se han ido. Unos están en Egipto, en Etiopía, en diferentes partes. Capítulo 19, bueno, problemas que tiene Pablo en las diferentes comunidades. 20 llega a Macedonia. Y en el capítulo 20 hay una anécdota importante. ¿Por qué? Porque en todo momento lo que intenta mostrar el Lucas, este evangelista Lucas, que escribió el primer evangelio y luego ahora los Hechos, todo lo que Pedro, los actos y signos que Pedro hizo en nombre de Jesús, también los va a hacer Pablo. Si Pedro en los primeros capítulos cura un cojo, Pablo cura un cojo. Si Pedro ha hecho una resurrección, Pablo también resucita. Si Pedro ha librado endemoniados, Pablo, es decir, comienza a mostrar que el poder del Espíritu Santo también le da a Pablo la facultad de hacer prodigios y milagros, y por medio de ellos la predicación se esparce. Y el capítulo 20 nos cuenta que Pablo, de viaje a Macedonia y Grecia, está en Troade, ¿cierto? En Grecia. Está en una casa, ha celebrado con ellos una cena, él está explicando, y Pablo, al igual que el padre Javier, habla, ha explicado tanto que en una ventana en el tercer piso había un joven. Este joven se llamaba Eutico. Y de la predicación de Pablo, lo que se demoraba, porque eran horas y horas que Pablo contaba, porque no era que daban 30 minutos de homilía a los apóstoles. El apóstol, cuando llegaba a un lugar, tenía que contar todo lo que Jesús dijo e hizo y todo lo que ha hecho en su vida para que la comunidad le crea. Y eso es lo que Pablo es lo que Pablo está haciendo. Entonces Eutico, que estaba en la ventana, de repente, ¿qué pasó con Eutico? Se cayó del tercer piso y murió. Imagínense en el alboroto. Toda la comunidad reunida en oración, en alabanza. Pablo que está predicando y de repente este joven dormido cae y muere. Entonces nos cuenta que Pablo desciende con toda la comunidad y Pablo se va a acostar sobre ese joven, va a hacer una oración y le va a decir: joven, levántate. Y el joven se levantó. Y el joven volvió en sí. Y el joven volvió a su casa. Entonces fíjense en cómo está acompañada de cierta manera la predicación de Pablo
a través de la acción del Espíritu Santo que le da el poder de sanación. Muy fuerte. Muchos no saben ese de Eutico. Yo lo escuché hace unos años atrás y digo, ¿qué? Eutico. No sabía quién era. Bueno, si ustedes tampoco sabían, es una novedad. Capítulo 21 y 22. Bueno, viajes de Pablo. Pablo lo arrestan en el templo. Discurso de la conversión. Bueno, los capítulos que siguen, queridos hermanos, hasta el 28, nos va a mostrar cómo Pablo, tras esta predicación que ha hecho, obviamente se gana muchos enemigos. La palabra de Dios se expande, pero se gana enemigos y por lo tanto constantemente es puesto en prisión, lo apedrean y en una de las cartas decimos, sufrí naufragios, sufrí torturas, latigazos, sufrí persecuciones, la cárcel. Pero de todo eso el Espíritu Santo le da la gracia a Pablo de seguir adelante. Y eso termina hasta el capítulo 28, que es el último capítulo, en el cual, hermanos, nos va a mostrar cómo Pablo, que lo juzgan, pide, como era un ciudadano romano, que el ser juzgado en Roma él va a estar ahí en una casa alquilada, esperando un juicio, y por 2 años Pablo, ¿qué hace? Predica abiertamente. Y Pablo va formando una comunidad en Roma. Por eso viene después la carta a los romanos. Y en esa carta, ¿qué hace Pablo? Va a formar una comunidad que hasta el día de hoy tenemos aquí en Roma el centro de la cristiandad. Y dejen abierto Lucas. Será cuestión luego de profundizar en las cartas para ir siguiendo el mensaje. Son las 53, tenemos algunos minutitos más antes de la oración final. Sí, ¿qué me gustaría que quede como concreto para ustedes? El Espíritu Santo, primeramente, para que obre, necesita una comunidad. Por lo tanto, hermanos míos, valoricen los grupos de la renovación carismática. Porque el Espíritu Santo no era que estaban los apóstoles constantemente con las comunidades. Recibían un anuncio, pero la comunidad que había recibido esa palabra, el Espíritu Santo les daba a través de los dones de entendimiento, de ciencia, de temor de Dios, de fortaleza, hacía que esa comunidad creciera. Y por medio de esos discípulos, el Señor formaba grandes comunidades. Eso me gustaría que quede, la importancia de la comunidad. Segundo, la oración. Eran, dice, perseverantes en la oración. Tercero, las comunidades oraban perseverantes, la fracción del pan, la Eucaristía. Por eso valoricen nuestras misas por los enfermos, porque a través de la fracción del pan, esa comunidad era alimentada constantemente por la presencia de Jesús. Cuarto, hermanos, no dudemos de la diversidad de carismas y dones que el Señor nos ha regalado. En un grupo existe el Espíritu Santo, va a derramar infinidad de carismas. Eliminemos de nosotros los celos, las envidias, el hablar mal del otro, el desear el don del otro. Por el contrario, a uno les ha dado el don de lengua, a otro el don de entendimiento, a otros el don de profecía, pero todo es para el bien. Entonces, sepamos valorizar a nuestros hermanos en el grupo. Acojamos lo que cada uno tiene que aportar, porque eso es lo que hace la unidad de la iglesia. Cuarto, la fracción del pan, la enseñanza. Fórmense, queridos hermanos, tomemos la Biblia, porque un católico que conoce las Escrituras es un católico que es capaz de defender y vivir su fe. Quien es ignorante de la Escritura es ignorante de Cristo. Y por último, así como el Espíritu Santo actuó en el pasado,
también el Espíritu Santo actúa hoy. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Una alegría muy grande. Gracias a todos los que han compartido esta semana, todo lo que han aprendido con Padre Carlos y conmigo. Vean mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es P. Javier Mesa, M-E-S-A. Javier Mesa, R-C-J. R de ratón, C de casa, J. Ya con P. Javier Mesa me encuentran. Vayan a mi canal, poquito a poquito voy a ir sumando ahí videos y formación sobre las cartas. Suscríbanse al canal, así podemos llegar a más hermanos y más hermanas. Hacemos una pequeña oración y nos vamos despidiendo. Nos pongamos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te queremos pedir, Padre Santo, que todo lo que en esta semana hemos vivido y aprendido a través de estos encuentros, podamos también dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Sabemos, Espíritu Santo, que tienes una gran obra en hacer en cada uno, en cada una. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos fortaleza, para que podamos en nuestra familia ser luz para nuestras familias. Pon unión en los matrimonios donde hay división. Ayúdanos a ocuparnos de los más necesitados. Ayúdanos a orar por aquellos que más lo necesitan. Espíritu Santo, sana a los enfermos. Sana a cuantos te necesitan. Y sobre todo, que seamos nosotros aquellos que, al igual que Pablo, reconozcamos nuestros pecados y pidamos al Señor que nos perdone. Y a través del perdón podamos ser discípulos misioneros con el poder del Espíritu. Y descienda la bendición de Dios Todopoderoso, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor derrame el Espíritu Santo sobre todos ustedes en este momento, los confirme en la fe y les dé la valentía de poder anunciar a este Jesús que viene a hacer nuevas todas las cosas. Un gran abrazo, queridos hermanos. Es las mediodía en Argentina, mediodía en algunos países. Mario, que el Espíritu Santo obre fuertemente en cada grupo de oración. Eso, Marito, que quede presente esa idea. Tenemos que ser nuevos. Y para despedir, nos despedimos cantando. ¿Está? Nos despedimos cantándole al Señor. ¡Chao! Hasta pronto, queridos hermanos. Espero que les haya gustado este encuentro, que les haya gustado esta semana y sepan que estamos para servir. Nos despedimos los unos a los otros en alegría del Señor. Desde Roma ha transmitido Padre Javier Mesa y el Padre Carlos. ¡Chao! Quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido para cantar a mi Señor. Quiero alabarle y darle gracias por su amor. ¿Qué hacemos los carismáticos? Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Mueve tu cuerpo, todo tu espíritu para él. Grítale fuerte, te escuchará. Mueve tu cuerpo, todo tu espíritu para él. Grítale fuerte, te escuchará. Canta, 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 baila,
baila, baila, como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, baila, baila. Hasta la Como próxima. lo hacía el rey Chao, hermano. David. Saludos a todos.